Hola, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico pediatra especialista en adolescencia. Este es un canal docente con temáticas de adolescencia en general para aquellas personas que se están formando o les interesan las temáticas de adolescencia. En el día de hoy vamos a ver hobbies y pasatiempos de adolescentes. Bueno, como les decía, vamos a tratar el tema de hobbies. Es un tema importante, es un tema interesante para trabajar con los chicos en el ámbito del consultorio o en nuestro ámbito cotidiano de trabajo en general. Sabemos y podemos hablar del aburrimiento y un montón, porque esto también es un poco lo que nos trae cuando pensamos en hobbies. También, digamos, aburrirse no es lo mismo que no hacer nada, ¿sí? Es decir, podemos desear de vez en cuando no hacer nada, pero lo real es que nadie desea aburrirse. Y también tenemos que considerar que cuando hacemos algo para no aburrirnos, también estamos definiendo lo que hacemos por negativo, es decir, hago esto porque prefiero hacer esto antes de estar aburrido. Entonces, tenemos que también empezar a considerar esto de lo que hacemos para no aburrirnos o de lo que hacemos para divertirnos o sentirnos bien. La palabra hobby o hobbies, sería el plural, viene a ser lo que en castellano decimos pasatiempo o actividades que se practican por gusto y de forma recreativa en el tiempo libre, es decir, lo que nos gusta hacer básicamente. Tenemos un rol socializador muy importante de los hobbies. Esto tiene que ver con qué es lo que nosotros compartimos, con quiénes estamos. Y en este sentido, y dada la época que nos toca transitar a todos, tenemos todo lo que es la socialización digital. En este sentido, también podemos pensar en tanto los aspectos positivos o negativos de lo que viene a ser una socialización digital, en donde parte o gran parte de esto transita por las redes sociales. Eh, en este sentido, también tenemos que ir analizando qué es lo que vamos haciendo, cómo nos contactamos, qué diálogo llevamos, si este diálogo también o este contacto digital también a nosotros nos permite separar lo que es la vida digital o la cuestión virtual de la cuestión real o física. Y también, por otro lado, algunos aspectos que tienen que ver con la exposición de adolescentes en cuestiones digitales. En este sentido, con mucho cuidado, yo siempre le digo personalmente a mis pacientes o cuando estamos conversando, de que cada vez que se sacan una foto y la suben a una red social, eso deja de ser una propiedad personal. Entonces, si en esa foto, digamos, esa foto a partir de ahí puede circular por muchos espacios y bueno, siempre hay que tener en consideración eso antes de compartirla o de publicarla. Bien, eso como para hacer como un análisis. Pero también tenemos aspectos muy interesantes y muy positivos de las redes sociales, como son el encuentro de pares, un momento para intercambiar, ver fotos, recordar momentos, encuentros con la familia, encuentros con viejos amigos o amigas. Bueno, tiene un montón de otras cosas positivas, del cual también se le puede dar una muy buena utilidad. Otra de las cuestiones a pensar es el tema del tiempo libre, porque el tiempo libre, ¿sí? Como ahí dice, puede resultar tedioso, fruto de la inactividad o como consecuencia de una actividad que no nos resulta interesante ni estimulante. O sea, es un momento en el que no tenemos una obligación o algo que cumplir. Eso es el tiempo libre. Ahora, el ocio es una actividad centrada en actuaciones positivas y libres que permitan a las personas hacer su existencia atractiva y tener una alta calidad de vida. El tiempo ocioso o el tiempo libre, lo utilizamos para hacer alguna actividad de ocio, y que es esa actividad que en algún punto nos reconforta o nos hace sentir bien. Entonces, el tiempo libre es un momento para también sentirse bien, disfrutar, hacer uso de esta iniciativa y de nuestra libertad. Aprovechar el tiempo libre de forma adecuada.
Este tiempo libre lo podemos considerar estando dentro de casa o fuera de casa, qué es lo que hacemos, cómo utilizamos nuestro tiempo libre cuando estamos adentro y qué es lo que hacemos cuando estamos afuera, qué posibilidades nos da de actividades de ocio o actividades para hacer. Así que bueno, esto también puede ser una reflexión, uno puede hacerse un listado de tareas, de actividades, de cosas que puedan ser interesantes, lo podemos trabajar con nuestros pacientes, podemos ir como considerando un poco estas alternativas. Para los griegos, hace muchos años atrás, estar ocioso era dedicarse a actividades formativas de la mente y el espíritu, era cultivar lo mejor que tenemos las personas de sí mismos. Así que justamente ellos ya venían trabajando y empezaban a hablar de estos aspectos de una utilización productiva del tiempo libre en actividades en relación al ocio. Ahora, educamos en ocio, quienes estamos con adolescentes o tenemos contacto con adolescentes, ya sea en ámbitos como el consultorio, algún taller, alguna consejería o asesoría escolar o con adolescentes o en ámbitos educativos en general. ¿Por qué? Porque este tiempo ocioso debería fomentar aspectos como los valores, las actitudes personales o como para el otro, o las actitudes frente a una sociedad, aspectos de conocimiento en sí mismos, por ejemplo, de hábitos saludables, competencias, habilidades, infinidad de cosas que realmente se pueden trabajar en relación a lo que fomentamos con el ocio. La educación del ocio es una forma en la que alcancen una vivencia más satisfactoria de su vida cotidiana. Es hacer de la vida cotidiana un momento agradable, un momento para encontrarse con uno mismo o con otros y compartir de una forma saludable, agradable y que nos haga sentir bien. Las Naciones Unidas, dice, reconoció las actividades recreativas como una de las 10 esferas prioritarias en el desarrollo juvenil, constituyendo tales iniciativas un elemento necesario para prevenir y combatir problemas sociales. Por ejemplo, el uso indebido de drogas o la delincuencia u otras conductas que puedan considerarse antisociales. Además de contribuir a la realización del potencial físico, intelectual y emocional de las personas jóvenes, siempre que no sean utilizadas como medio para adoctrinarlos o para excluir su participación en otros aspectos de la vida social. Esa última frase es importante, sobre todo para actividades que puedan tener una tendencia concreta o un objetivo concreto, disfrazado como tiempo de ocio, pero que tenga otros objetivos que no hagan a este bienestar que vamos conversando y vamos compartiendo acá, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dice que el tiempo libre ha sido reconocido como un factor importante para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, considerando que en este se incrementan las probabilidades de inclusión social, participación comunitaria, practicar deportes, recrearse y participar de programas y actividades culturales. Estas actividades disminuyen las probabilidades de la ocurrencia de hechos delictivos y el consumo de drogas. Es decir que acá tenemos la importancia de los hobbies y los pasatiempos como un factor protector para situaciones que puedan ser de riesgo. Eso significa que hablar de hobbies, trabajar este tipo de temas, de alguna forma previene circunstancias no deseadas, como por ejemplo el consumo de drogas. También tenemos cosas que nos pasan a todos, tanto adolescentes, jóvenes como adultos, que es el tiempo libre virtual. Ahí, como bien les puse, ese momento en el que debías contestar un mail o buscar una información y te pusiste a hacer otra cosa. ¿Hacia dónde vamos en la red? ¿Qué hacemos? A todos nos habrá pasado, a los adolescentes y a los adultos también, a todos, que habrá un momento en el cual tenemos una actividad concreta para hacer en el ámbito virtual, justamente enviar un mail, contestar algo o buscar alguna información, pero llega un punto que cuando resolvimos lo que teníamos que hacer, bueno, entramos a otras páginas, empezamos a leer otras cosas,
Y en ese tiempo libre virtual, ¿cómo lo utilizamos? ¿Qué hacemos? ¿La búsqueda que vamos haciendo es algo productivo? ¿Vamos incluyéndonos en páginas para aprender algo diferente, algo nuevo? ¿Es una cuestión de curiosidad? ¿Es un pasatiempo? ¿Cómo utilizamos ese tiempo libre virtual? Esto, más allá de la utilidad que se le dé, también es interesante analizar junto con los adolescentes cómo se va dando esa utilidad y hacia qué lugares se dirige, qué lugares les atraen, por qué lo hacen, por qué lo buscan, y a partir de eso trabajar en conjunto cosas que puedan tener alguna cuestión positiva o que sea bueno en general para su crecimiento, su desarrollo y para ellos en general. Las pantallas tienen aspectos positivos, sí, desde luego. El consumo, por ejemplo, de cuestiones virtuales, como pueden ser la diversión, como pueden ser el entretenimiento, como pueden ser una fuente de información, todas las cuestiones virtuales. La comunicación también nos da cierta distracción. Podemos a través de toda la internet y demás tener plataformas de estudio, de aprendizaje. Tenemos sin dudas un montón de aspectos positivos cuando las utilizamos de manera adecuada. Pero también tenemos aspectos negativos. Algunos de ellos pueden ser el consumismo, porque también hay venta, hay publicidades, hay propagandas, también hay mucha cuestión de ventas. El sedentarismo, como consecuencia de estar frente a una pantalla y no hacer otra cosa más que mover los dedos, si se quiere, para contestar algún mail, pero no mucho más movimiento que ese, o a menos que se utilicen las pantallas justamente como, por ejemplo, para hacer una actividad física en donde algún profe o alguien vaya orientando, guiando una actividad física y hacer esa actividad mirando las pantallas, pero si no, hay cierto sedentarismo en relación a esto, ciertas cuestiones posturales, ¿no? Porque por el hecho de mirar las pantallas agachamos la cabeza, entonces ya nos crea una situación postural que puede tener ciertas consecuencias, contracturas, etc. También problemas con el sueño, porque justamente las pantallas, como iluminan, eso en lo que es en nuestra fisiología, hace que no se secrete la melatonina, porque la melatonina es una hormona que trabaja en todas estas cuestiones del sueño, y justamente cuando tenemos luminosidad, nuestro cuerpo piensa que es de día, entonces, bueno, no se desencadena la secreción de esta hormona, por ejemplo. Situaciones de agresividad, de ansiedad, sobre todo cuando por ahí son varios adolescentes o varios los integrantes de la familia, a veces si hay una sola computadora en el hogar y todos quieren trabajar con la computadora por algún motivo, o cuestiones también que en algunos chicos se ha visto, tipo abstinencias, porque realmente necesitan de las pantallas y hay una cuestión ya que se empieza a tornar muy agresivo o violento por un exceso a veces de utilización. Síndrome amotivacional o depresión, también se observa que muchos chicos de la única manera que se entretienen es con las pantallas, y cuando uno retira las pantallas no encuentran otra forma de entretenerse o de pasar justamente el tiempo. A veces también puede haber cierta pérdida de habilidades cognitivas u otras habilidades en general, como en relación a las manualidades, a las artes u otras cuestiones si tampoco se desarrollan mucho. Pérdida del estado físico como consecuencia de la inactividad, disminución de la capacidad de comunicación interpersonal, porque claro, hay mucha conexión virtual, pero a veces al no haber una conexión real, al no estar cara a cara con la otra persona, estos distanciamientos hacen a cierta construcción de distanciamiento social. También pueden desinformar, porque hay un montón de información en internet y hay que aprender a ver qué es útil, qué no es útil, qué información es real y qué información es ficticia o mentirosa. Y muchas veces también generan discusiones por malos entendidos, por cosas que están escritas, a veces un mensaje enviado por WhatsApp donde está escrito y la persona que lo lee lo malinterpreta, y bueno, y a partir de ahí se genera una discusión que no tiene sentido y que tiene que ver más con fallas en la comunicación, ¿no? Miren esto, simplemente si usamos 2 horas de pantalla al día, fíjense,
Si lo multiplicamos por 7 días, que serían los 7 días de la semana, estaríamos usando unas 14 horas semanales, utilizando 2 horitas nada más. Si esas 14 horas semanales las multiplicamos por 4 semanas que tendría el mes, estaríamos usando 56 horas mensuales de pantalla. Si esas 56 las multiplicamos por 12 meses, son 672 horas anuales que utilizamos de pantalla. Eso quiere decir 28 días en las pantallas, o sea, en pantalla, sin siquiera irse a dormir, ¿sí? Son 28 días de corrido. Así que, fíjense, solamente con 2 horas. Por eso, ¿cuánto invertimos en las pantallas? Y también es interesante acá analizar cuánto tiempo le damos de productividad a este tiempo, porque quizás son 28 días, digamos, así en tiempo total, o en esta cantidad de horas, pero es un tiempo realmente productivo para la persona porque está haciendo actividades, cosas, algo que le deja algo positivo. Pero si no, son 28 días al año que los invertimos, quién sabe en qué. También, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer a una asociación, un club, una ONG, por ejemplo, como pasatiempo? Esto es algo muy interesante con adolescentes, grupos de pertenencia. Estos grupos de pertenencia, como por ejemplo pueden ser voluntariados, formar parte de la Cruz Roja, algún grupo de jóvenes con propósitos de salud. Todo esto también hace a la construcción de la ciudadanía, a ellos observar cuestiones de cómo acompañarse, de ser solidarios, y construye como ciudadanos y educa también en muchos valores. También tenemos que considerar un equilibrio entre el descanso y las actividades. Tampoco podemos estar todo el tiempo haciendo actividades, sino que también tenemos que tener un momento en el que no haya que hacer nada, en el que escuchemos música, miremos el cielo. Exactamente, ese tiempo también es necesario. ¿Existen los hobbies no saludables? Sí, desde luego que existen. Tenemos, por ejemplo, y como decíamos, un abuso de las pantallas o un mal uso de estas redes, ¿sí? Digamos, un adolescente puede tomar eso como un hobby, pero el uso que le está dando quizás no sea un uso adecuado, según obviamente lo que nos transmita, y podría llegar a ser podríamos categorizarlo como un hobby no saludable, si quisiéramos. Deportes practicados de manera excesivas, donde ya la cuestión deportiva pasa a ser un exceso y donde se empieza en torno a esta cierta cuestión de competencia o de ser el mejor o la mejor, bueno, con cierta cuestión obsesiva en relación a esto. Así que también hay que hacer lecturas del deporte, por ejemplo, cuando hay estas implicancias. Hábitos no saludables en general, ¿sí? Por ejemplo, algunos toman como hobby comer, ¿sí? Y bueno, si uno come en exceso, no come bien, no come de manera adecuada, indudablemente no nos va a aportar algo positivo. También los juegos violentos, hay muchos juegos que son tomados como hobbies, como pasatiempos, pero que tienen cierta estructura violenta y tampoco está bueno eso. Y esto me refiero a hobbies o juegos tanto en lo físico, en la vida física, como en la vida virtual. ¿El hobby nos gusta o nos lo imponen? ¿Son los adultos que dicen lo que debemos hacer para divertirnos? Importancia de la diversión en un marco social aceptable también. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces habrá pasado que algún padre o madre dice, no, pero le dije que hiciera esto y no quiere, le digo que quiere esto y no quiere? Bueno, pero también tenemos que escuchar a los adolescentes y escuchar sus inquietudes, ver qué les gusta, y no como adultos imponer la actividad de ocio o de pasatiempo. Ayudarlos a visualizar qué cosas pueden hacer, a pensar, a que ellos puedan ver cuáles son sus habilidades, ¿sí? Y también esto de la diversión en un marco social aceptable, porque tampoco podemos permitir que hagan cualquier cosa que les guste, que en algún punto no puedan ser realizadas en un marco social aceptable, ¿se entiende? Es decir, hacer cosas que impliquen un riesgo social, ¿sí?
¿El tiempo libre y los hobbies son un negocio? Sí, les aseguraría que sí, son un negocio. ¿Por qué? Porque hay personas que están observando constantemente qué cosas les gustan a los adolescentes para justamente a través de ahí incorporar productos o actividades o cosas para lógicamente vender y hacer un negocio de los hobbies o de los pasatiempos de adolescentes y niños también. Por eso ahí puse esa imagen del oso Bonzo, creo que se llamaba, que era de Los Simpsons, donde hacen un estudio de mercado y largan ese osito con las características que los Simpsons quieren o buscan. Entonces es, digamos, como un objeto con esas cualidades. Así que, ¿qué nos venden o qué nos hacen creer que es necesario? También salen muchos productos que son modas por lo general y que los chicos compran por una cuestión de que todos lo tienen o que hay una cierta cuestión de propaganda y que les gusta y los compran. Pero son artículos de moda, son impuestos, son hobbies impuestos, que algunos, bueno, pueden tener todas las cuestiones saludables o positivas y demás, pero hay que también hacer un poquito de análisis de qué es lo que hay atrás de estas cuestiones, de estos hobbies impuestos. Hobbies diurnos y hobbies nocturnos también los hay, porque a veces las actividades que se hacen de día o que se hacen durante la noche pueden ser distintas. Esto también es interesante analizarlo en actividades como los campamentos, por ejemplo, donde durante el día se pueden desarrollar una serie de actividades y a veces a la noche hay juegos que se pueden hacer en el ámbito nocturno. Así que también hay cosas interesantes que se pueden trabajar y diferenciar las actividades que pueden ser de día o de noche. Hobbies de mujeres y de varones, bueno, esto hay que aclararlo, y es así. Hay mucha gente que determina que este hobby esto es para chicas y esto es para chicos. Esto es algo que hay que deconstruir, lógicamente, y hay que dejar que cada adolescente pueda elegir el hobby o el pasatiempo que le guste y no tenga que estar pensando que un adulto o que alguien le está diciendo que eso no lo puede hacer porque eso es de mujeres o de varones. Así que esto pienso que es algo que ya no tendría que ir más, ya está esto. Hobbies y proyectos de vida. Desde luego que muchas veces a través del juego, a través de los pasatiempos, lo que nos gusta hacer en el tiempo libre, podemos descubrir un posible proyecto o un posible futuro en relación a esto. ¿Por qué? Porque quizás estos hobbies nos ayudan en cuestiones, por ejemplo, de sociabilización, como hablábamos recién, alguna ONG o alguna actividad solidaria nos ponen más sociable, adquirimos habilidades de comunicación, otro tipo de habilidades, y quizás esas habilidades son muy buenas para algún tipo de estudio, de carrera o de trabajo en general. Hay otros hobbies u otros pasatiempos que nos desarrollan más cuestiones más intelectuales, de lógica, de manualidades, distintas habilidades que en algún punto también pueden ser analizadas para ver, para facilitar proyectos de vida. Y qué mejor que nos paguen por hacer lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. ¿Tus padres tienen o tenían algún hobby? Esta es otra de las cuestiones que tenemos que indagar, porque muchas veces los adolescentes no saben qué hacer, están aburridos, y cuando uno pregunta, ¿y tu papá o tu mamá qué hacen en el tiempo libre? No, no hacen nada, no tienen otra actividad. Por lo general, los chicos ven también cómo pasa el tiempo libre de los padres. Así que esto de dar el ejemplo de que el papá o la mamá tenga otras actividades, otras cuestiones recreativas y demás, es una forma también de ir educando a tanto adolescentes y a jóvenes en aspectos de cómo transitar este tiempo libre. Estos hobbies los podemos dividir en distintos tipos de espacios. Por ejemplo, los espacios compartidos son espacios en donde hay adolescentes, pero también hay adultos, ¿sí? Como puede ser la escuela, como puede ser algún club, eh, o alguna biblioteca. Eso quiere decir que hay una cierta libertad de accionar, por ejemplo, en un colegio, en los recreos, hay una cierta libertad, pero en un determinado marco, ¿sí? Que en este caso, este marco lo imponen los adultos en esa institución sobre qué pueden o no pueden hacer en el ámbito del recreo, ¿sí? En cambio, también están los espacios que son autónomos, son propios,
que justamente tiene un montón de otras características, como que pueden ser flexibles, son apartados de la mirada adulta en general, son normatizados por los propios adolescentes, es un espacio propio de ellos. ¿Qué lugares? La playa, la calle, la vereda, algún rincón, algún sector, bueno, algún lago, algún río. ¿Esto qué tiene? La posibilidad de que los adolescentes creen ese espacio, le den un sentido a ese espacio y haya cierta cuestión de regulación que la puedan manejar ellos. Entonces, en cuanto a la autonomía, el adolescente o la adolescente o su grupo se encuentra o construye su espacio de encuentro. A partir de ahí determina la frecuencia, el tiempo, la intensidad, de todo esto lo van a ir fijando justamente los y las adolescentes. De esta manera se puede promover la espontaneidad, la naturalidad, la creatividad. En cambio, los hobbies o actividades desde la mirada adulta, cuando, por ejemplo, puede ser un deporte, puedo decir, no sé, fútbol, por decir, o básquet, vóley, lo que fuese, es una actividad deportiva, ¿sí? Pero que hay una mirada adulta por detrás, si es que, por ejemplo, se hace en un marco deportivo, de club, donde hay profe y demás, y es una actividad que termina siendo adultocéntrica, porque hay una cierta obligación, una disciplina, bien, y no por esto quiera decir que esto no sea necesario, esto es necesario y es en un determinado marco. Así que está bueno, digamos, que los chicos tengan este marco de contención, pero también como tienen este marco, es importante que ellos puedan crear sus propios espacios y ser libres a su manera con sus propios códigos, ¿sí? En un contexto social, obviamente, que pueda amparar este tipo de actividades, porque tampoco es hacer por hacer y hacer cualquier cosa. Según los o las adolescentes, la participación de los adultos en su tiempo libre supone que estos puedan imponer sus decisiones, control y poder, y por eso evitan relacionarse con ellos en los momentos de ocio. Es decir, tratan de buscar su propio espacio. Entonces, para ir terminando, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener algún tipo de hobby? Podemos reanalizarlo, podemos repensarlo, cada uno puede pensarlo internamente a esto. ¿Es necesario tener dinero para tener un hobby? Claramente no, hay infinidad de cosas que se pueden hacer. ¿Durante cuánto tiempo seguido somos capaces de no hacer nada? Esto también podemos pensarlo y también podemos charlar con ellos. Cuando ellos dicen, yo no sé hacer nada, bueno, pero ¿cuánto tiempo puedes estar realmente sin hacer nada? Mirando el techo, no sé, así. Así que bueno, cuidado. ¿Qué somos capaces de hacer con tal de no aburrirnos? Porque en esta frase pueden entrar algunas cuestiones de estos excesos, conductas que no sean adecuadas o que puedan significar un riesgo para la persona o para terceros. Las actividades que desarrollan en su tiempo libre, ¿se orienta hacia una vivencia de ocio positiva? Esto también es algo que tenemos que recordar. Tenemos que tratar de darle alguna cuestión, algún toque positivo a este momento ocioso. O dicha experiencia está encaminada hacia el consumo, ¿no? Estos hobbies de consumo, esto que está impuesto y entretenimiento. Es simplemente hago esto porque la verdad lo compré y me entretengo con esto. Bueno, puede tener cierta cuestión productiva, pero también hay muchos hobbies o muchos entretenimientos que el mismo hobby o entretenimiento nos educa y nos enseña. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado esta presentación y nos veremos en algún otro encuentro. Saludos.